tal? Video tutorial número 9 del curso práctico de Moodle 2 para secundaria. En este video tutorial veremos diferentes tipos de exámenes con distintos tipos de preguntas y modos creativos que pueden ser usados para entusiasmar a los estudiantes y desafiarlos a mantener altos estándares. Usaremos una variedad de preguntas y temas para demostrar toda la amplitud de la herramienta que se denomina en Moodle Quiz y que vamos a traducir siempre por examen, que creo que es la mejor traducción que se puede utilizar. Veremos lo que se puede lograr con su uso más allá de lo que suele ofrecerse normalmente. En estos videotutoriales dedicados a los exámenes intentaremos centrarnos en entender todo lo que se puede llegar a hacer con esta magnífica herramienta de Moodle, que ayuda a los profesores a ser más creativos e inspiradores, desafiar a los más brillantes de sus alumnos y reforzar a aquellos que puedan tener más dificultades. Dedicar tiempo a conocer en profundidad cómo trabajar con esta herramienta de Moodle es algo que siempre nos va a ser muy útil. Se trata de un medio para desafiar a los estudiantes a usar una gran variedad de formatos de preguntas. Podemos usarlo como inicio, al inicio de un tema, para detectar los conocimientos previos. Podemos utilizarlo para ver hasta qué punto se han asimilado cosas explicadas y desde luego también para todo tipo de valoraciones. Desde luego no llega con conocer la herramienta, serán posteriormente los profesores los que la utilizarán bien o mal, la que tendrán que convertirla en un potente mecanismo de aprendizaje y aprovechar su tremenda versatilidad que lo convierte, ya digo, en uno de los medios más útiles con los que cuenta Moodle. Después de conocer lo fundamental de cómo trabaja esta herramienta de exámenes, rápidamente todos empezamos a preguntarnos cómo podría hacer esto, cómo podría hacer aquello. En primer lugar, suele tenderse a reconvertir materiales que utilizamos, llamémoslo así, en el mundo analógico para utilizar en el mundo digital a través de Moodle. Y es algo muy interesante y que permite encontrar nuevas funcionalidades para material muy bueno que pudimos haber creado en otro momento, pero es solo una parte. El trabajo con este tipo de herramientas exige también utilizar medios a veces distintos. Las preguntas en nuestros exámenes se van a centrar en torno al estudio de la vida de los habitantes de la prehistoria, cómo era su vida cotidiana, cómo cazaban, a qué se dedicaban, cómo construían sus herramientas, las actividades diarias, sus modos de relación, etc. Vamos allá con la creación del primer examen y la primera tarea es crear el equivalente de una portada para el examen de papel que invariablemente contiene la información que el estudiante tiene que leer antes de tomar parte en el examen. Solo después de leer esa información de portada es cuando se pueden empezar a hacer las preguntas. Preguntas que, como veremos, podemos crear y reutilizar las veces que queramos. Así que vamos allá. Por ejemplo, dentro de este tema pulsamos en añadir una actividad o recurso y dentro de las actividades tenemos que pulsar aquí, como vemos, le llaman cuestionario y agregar, con lo que vamos al asistente como en otras ocasiones. Como siempre empezamos dándole un nombre que recuerda que es importante porque es el campo que verán los estudiantes cuando quieran tomar parte en el examen. La introducción también es un texto explicativo sobre lo que se va a tratar, en este caso en el examen. Como ya vimos en otras ocasiones, el profesor cuenta también con la opción de controlar rigurosamente cuándo se pueden entregar los trabajos. Si quieren que haya un tiempo concreto para hacerlo, si quiere incluso que haya un límite de tiempo, habilitándolo como vemos aquí, podemos habilitar un temporizador en JavaScript para poder realizar el examen, la prueba, solo en el tiempo que aquí se indique.
aquí las fechas de inicio y de cierre del cuestionario, lo que hacer en caso de que se envíe fuera de tiempo y el periodo de gracia para los envíos. Lo vamos a dejar desactivado, ya que en este caso no es tan importante el momento de la entrega, pero desde aquí podemos controlar, como aquí le llama, el timing en detalle. En cuanto a las categorías de calificación, de momento no tenemos cargadas ninguna. Veremos el tema de las categorías cuando veamos las calificaciones. En los intentos permitidos, como vemos, hay desde sin límite a 1 o los que queramos vamos a dejar sin límite. Y en cuanto al método de calificación, vamos a dejar también de momento la calificación más alta. Esto quiere decir que si hay cualquier número de intentos, si se puntúa con la calificación más alta de todos los que haga, será aquella que tenga mejor puntuación. Esto que de entrada puede parecer sin mucho sentido, poder hacer el examen las veces que quieran hasta que tenga la calificación más alta. Recuerda que no estamos hablando solo de exámenes en el sentido tradicional, pero para no tener que llamarle de mil maneras, kit, cuestionarios, pruebas, exámenes, pues simplemente le llamamos de un modo para no liarnos. Pero cuando se trabaja con este tipo de materiales no es solo para hacer ese tipo de examen final, puede ser también para reforzar conceptos o incluso para conocer determinados temas. Mientras que es difícil que los alumnos de secundaria se concentren en un tema durante mucho tiempo, sí que les suelen gustar mucho los desafíos, llegar a conseguir algo. Así que, por ejemplo, en esta actividad, pues imaginémonos que sea un examen, por seguir llamándole así, en el que tengan que localizar 5 puntos sobre un mapa. Pues seguro que van a querer, si lo hacen una vez y solo aciertan 4, hacerlo hasta conseguir los 5. Esa es una forma también de trabajo, de estudio y de repaso, así que puede ser muy útil este tipo de calificación sin límite y solo con la calificación más alta. Pero ya digo que es una de las opciones, puede que en un examen no tendría demasiado sentido, en un examen de los analógicos, por llamarle así. Otra de las opciones que aquí denomina esquema es para empezar el orden de las preguntas. Si queremos que las preguntas aparecen tal como nosotros las ponemos en la pantalla de edición o si queremos que aparezcan al azar. Y también cuántas preguntas queremos que se muestren por página. Como vemos aparece una página para cada pregunta, pero podemos hacer que aparezca más de una también. Eso depende mucho del tipo de examen que queramos poner. Por último, como vemos, aparece aquí a la derecha a veces opciones avanzadas. Aquí la opción avanzada es el método de navegación. Por defecto aparece como libre, pero como vemos la otra opción es secuencial. Recuerda también en caso de duda pulsar en la interrogación para ver más información, pero en este caso lo que indica, sobre todo en exámenes tipo test, es si es libre, el usuario puede moverse hacia atrás y hacia adelante en las preguntas sin problema. Si es secuencial, una vez que ha dado hacia adelante y ha pasado a la siguiente pregunta, no puede volver hacia atrás. De nuevo es una opción que depende del examen y lo que el profesor quiera. De momento vamos a dejarlo como free, que es lo que aparece por defecto. En la siguiente opción, comportamiento de las preguntas, aquí ahora la primera de ordenar al azar, dentro de las preguntas se refiere, por ejemplo, cuando hay una pregunta de respuesta múltiple, si queremos que esas respuestas aparezcan siempre en el mismo orden o que se cambien, o cuando son de emparejar también que aparezcan en el mismo orden o en distintos. En cuanto al comportamiento de las preguntas, es lo que ocurre después de escribirlo. Esto tiene bastantes, es mejor irlo viendo. La retroalimentación diferida, el modo adaptativo sin penalización, que tiene que ver sobre todo con lo que se denomina en inglés el feedback. ¿Qué ocurre cuando el usuario escribe algo? Se le dice que no está bien y se le permite que vuelva a escribir, se le da algún tipo de pista, entonces en todos los casos cambia lo que se va poniendo aquí. Vamos a dejar retroalimentación diferida, con lo cual será al final de la contestación cuando se le pueda dar algún tipo de información. Como vemos aquí en revisar opciones, nos explica justo, podemos marcar o desmarcar las distintas opciones que van a utilizarse. Vamos a dejar, porque después eso nos da más libertad para cada una de las preguntas, todas marcadas como están también por defecto.
Vemos una vez más en estas opciones, en esta multitud de opciones, esa característica tan propia de Moodle de su amplia rigidez, porque nos permite hacer muchas cosas, pero también limitadas a las que aparecen aquí. Creo que ya lo comentamos antes, pero si no es cierto, en cuanto uno empieza a controlar cómo se utiliza esta potentísima herramienta exámenes, lo que empieza a preguntarse, ¿cómo podría conseguir hacer justo eso? Lo cierto es que en Moodle las posibilidades de que encontremos una respuesta para eso son bastante altas, pero también tienen que estar dentro de esta multitud de opciones. Para cualquier curso y más de videotutoriales, ir una a una viéndolas, por ejemplo, explicar cada una de estas opciones, yo creo que no tendría mucho sentido, sería demasiado farragoso. Así que intentaremos ser lo más detallistas posibles, pero también no pararnos. Posteriormente, cuando vayamos creando algún tipo de exámenes, veremos algunos casos prácticos que es mejor. Aquí en mostrar, si queremos que se muestre la imagen del usuario, si queremos que las calificaciones tengan decimales o no, podemos cambiarlo. Y en las calificaciones de las preguntas lo mismo, vamos a dejar lo mismo que en calificaciones. Aunque como vemos esas opciones son amplísimas. Por ejemplo, aquí como vemos podemos añadir más restricciones a la realización de los exámenes, tener que hacerla con contraseña, tener que hacerla desde una determinada dirección IP para que se haga, por ejemplo, solo desde un determinado ordenador en un lugar. Se puede también forzar la demora entre los intentos para que no se estén haciendo constantemente o incluso para evitar spam en algún caso. Aquí podemos indicar la demora entre el primer y segundo intento y aquí para todos los demás a partir del tercero. Y también, como siempre, aparecen aquí las avanzadas. En este caso es para indicar la seguridad del navegador. Podemos hacer que aparezca una ventana emergente con seguridad de JavaScript. Es otra de las opciones. Y después aquí la retroalimentación global. Lo que le va a aparecer al alumno cuando acabe de realizar el examen, y como vemos indica la opción para cuando tenga un 100% y aquí cuando tenga otro tipo de límites de calificación. No lo voy a cubrir ahora tampoco aquí ni mucho menos, pero observa como si necesitas más puedes irlo poniendo aquí. Estos serían ya con los que tiene pues para 100%, el 80% acertado, el 70, el 60, el 50 e indicar aquí qué es lo que tiene que hacer o simplemente indicarle pues en 100% por ejemplo excelente y de ahí para abajo lo que cada uno quiera. Ya he cubierto varios de estos mensajes de retroalimentación globales y por último quedan aquí los ajustes comunes del módulo que tendrán más sentido cuando hablemos de los grupos. Así que de momento queda así y pulsamos en guardar cambios y regresar al curso. Aquí tenemos nuestro examen, pero de momento si lo abrimos o si lo abre un estudiante, pulsamos ahora con el papel de estudiantes y como vemos lo único que tendrá es el equivalente a la portada de un examen. Aquí está explicado de qué va a ir este examen y gracias al funcionamiento de Moodle ya sabremos también el nombre de quien lo va a realizar, la fecha de realización y demás. Pero nos falta lo fundamental desde luego que son las preguntas. Para esto lo mejor es crear un banco de preguntas. En el banco de preguntas podemos considerarlo como si fuera una base de datos. Que de hecho es lo que es parte de una, igual que toda la información que hay en Moodle. Ahora que no vamos a entrar en eso porque no es lo que nos interesa. Ahora no necesitas tener ni idea de cómo funciona una base de datos para usar Moodle. Pero una base de datos es un lugar donde se puede guardar información y posteriormente se le puede pedir que nos devuelva la información concreta que necesitamos. Pues en nuestro caso esa información son
preguntas, preguntas que se mantienen en lo que se denomina el banco de preguntas y que podemos reutilizar cuando queramos. Lo de banco y más en estos tiempos no es muy apropiado. Recuerda que se trata de preguntas que ingresamos pero que después podemos sacar y usar en nuestros exámenes las veces que queramos y nunca se agotan. Así que por lo tanto este banco de preguntas es un banco sin fondo, cuando la realidad de los bancos actuales es que más bien son bancos sin fondos. Este banco de preguntas desde luego que es muy útil, pero a medida que vayamos incluyendo más y más preguntas se puede hacer caótico. De ahí la importancia de crear categorías y subcategorías que permitan ordenar las preguntas y hace mucho más sencillo recuperarlas cuando las necesitemos. Así que por lo tanto lo primero que vamos a hacer es ver cómo crear categorías. Podemos rápidamente crear una serie de categorías que reflejen los diferentes temas que se van a tratar en un curso y luego dentro de cada una de esas categorías todas las subcategorías que necesitemos. Así que vamos allá. Estamos dentro de nuestro curso y estamos en modo edición. Tenemos que ir al bloque de ajustes que por defecto está en la parte inferior y aquí ya tenemos, como vemos, el enlace al banco de preguntas y ahora dentro del banco de preguntas pulsamos en categorías. Aquí, como vemos, estamos de nuevo en la configuración con el asistente. En la categoría padre, como vemos, aparece por defecto en prehistoria. Vamos a dejarlo porque ya es un modo de crear una categoría raíz que coincide justo con el curso que estamos desarrollando. Y ahora en el nombre, aunque no es obligatorio hacerlo así, puede ser una buena idea darle un nombre a cada una de las subcategorías que sea el mismo que el nombre de un tema. Así que le doy exactamente el mismo nombre que tiene el tema, aunque recuerda que esto ni mucho menos es obligatorio, y una información que indique sobre qué van estas preguntas, que cuando tengamos muchas siempre nos puede ser muy útil. Y simplemente después pulsamos en añadir categoría. Con lo cual, como vemos, ya se nos ha creado una categoría para preguntas, como vivían los primeros seres humanos, dentro de la categoría por defecto en prehistoria. Puedes, como práctica, crear una categoría para cada uno de los temas. No lo voy a hacer desde luego en pantalla. Aquí tendríamos las subcategorías para cada uno de los temas. Ahora con estas flechas que aquí aparecen podemos ordenarlas cuando sean muchas las categorías, subcategorías y preguntas. Puede ser interesante modificar la localización. Por ejemplo, si quisiéramos subir esta podemos hacerlo. Hasta colocarlas en el orden que queramos que aparezcan gracias al uso de las flechas. Ya dijimos en su momento que estas flechas hacia la derecha o izquierda permiten convertir una categoría en subcategoría de la que tenga encima, por ejemplo. A continuación lo que vamos a hacer es crear varias subcategorías. Podemos hacerlo también dentro de cualquiera de estas categorías. Vamos a hacerlo en una de ellas y vamos a crear 3. Creo que ya no es necesario explicar nada, es igual de sencillo que lo que hicimos hasta ahora. El proceso es exactamente el mismo, solo ahora aquí en categoría padre elegimos la categoría debajo de la cual queremos que esté. En este caso lo estamos haciendo con cómo vivían los primeros seres humanos. Si no, como decíamos, también podemos después modificarlo y reconvertir categorías en subcategorías y demás. Así que aquí lo vemos. De nuevo creamos varias subcategorías. Tú puedes hacerlo con las características que quieres, desde luego. Pues aquí ya tenemos nuestras categorías y nuestras subcategorías. Se puede ampliar todo lo que queramos, se podrían hacer también subcategorías de las subcategorías, pero recuerda también que crear árboles demasiado anidados al final se puede hacer tan confuso como no tener ninguna categoría. Eso ya depende de cada uno, pero también es cierto, si has usado alguno de los bancos de preguntas que existen en la red, lo primero es que estén bien ordenados, si no son totalmente caóticos. Y ahora sí que ya estamos preparados para empezar a crear preguntas.
Vamos a empezar por crear una pregunta de emparejamientos. Igual que con examen, vamos a llamarle en general siempre preguntas a los contenidos de los exámenes. Así que creamos una sencilla pregunta de emparejamientos para empezar. Va a ser una pregunta muy simple. El contenido no es solo lo que nos interesa en principal. Vamos a poner en el nombre caza, pesca y recolección, y en las descripciones pondremos para cada una de esas tres palabras pues una definición clara. Este tipo de preguntas tienen más que ver con el reconocimiento de información que con la memorización. No es lo prioritario en este curso de Moodle, pero este tipo de actividades de emparejamiento hacen que los estudiantes separen, lean y relacionen conceptos que luego pueden usar en otras situaciones. En historia, por ejemplo, puede ser útil para términos y definiciones, pero también para acontecimientos concretos, para fechas, para nombres o para caras. En cuanto a la elaboración concreta, es una buena práctica que estas preguntas de emparejamiento estén todas visibles de un vistazo y el estudiante no tenga que estar haciendo scroll para poder encontrar la pareja correcta. Así que idealmente todas las palabras y definiciones deben estar visibles en la misma pantalla. Así que vamos allá con la creación de la primera pregunta. Volvemos a la página principal en modo edición y vamos a pulsar sobre el examen, la portada que creamos al principio de este video tutorial. Así que sobre cómo conseguían los alimentos las personas de la prehistoria, pulsamos y ahora pulsamos en editar cuestionario. ¿Cómo queremos hacerlo? A partir del banco de preguntas, aquí donde pone contenido del banco de preguntas, pulsamos en mostrar y ahora aquí seleccionamos una categoría. Recuerda que la categoría en este caso, dentro de cómo vivían, cómo lograban sus alimentos. Y ahora aquí pulsamos en crear una nueva pregunta. Aquí tenemos los tipos de pregunta. Vamos a elegir emparejamiento y pulsamos sobre siguiente. Esto, como tantas otras ocasiones, nos lleva al asistente para la elaboración de la pregunta. Aquí le damos un nombre a la pregunta y aquí en el texto de la pregunta, recuerda que esto mejor ponerlo con una única palabra para el tema de guardarlo en la base de datos, y aquí esto es como le va a aparecer la pregunta al alumno. Empareja cada actividad con su definición correcta. Puntuación por defecto ponemos 3, van a ser 3 los nombres que tiene que emparejar. Y ahora aquí, como vemos, tiene una retroalimentación general, porque fue lo que le indicamos cuando creamos el cuestionario. Aquí tendremos que indicarle información al final, pero esto podemos modificarlo. Aquí ahora es un buen momento para hacer prácticas. Si editas de nuevo el examen que estamos haciendo, lo puedes hacer por ejemplo en cualquier otra ventana. Observa cómo aquí aparece en el comportamiento de las preguntas retroalimentación diferida, por eso nos aparece allí para poner ahora la retroalimentación, pero podríamos cambiarlo por ejemplo a modo adaptativo o modo adaptativo sin penalización. Vamos a poner en modo adaptativo. Esto le permite que poder hacerlo, porque también lo indicamos así distintas veces, pero con cierta penalización cada vez que lo vaya haciendo. Vamos a probar cambiando aquí en el comportamiento de las preguntas el modo adaptativo y ver el cambio ahora cuando creamos la pregunta concreta. Puedes llevar a cabo pruebas con nosotros para ver cuál es el resultado e ir conociendo toda la potencialidad de esta herramienta exámenes. Aquí vemos, después de haber cambiado esa característica en el examen, si ahora vamos aquí abajo, ahora cubriremos el resto, observa como aquí podemos indicar una penalización por cada uno de los intentos que se vayan haciendo. Vamos a poner por ejemplo un 10% para cada intento incorrecto. Comprueba que aparezca barajar
marcado para que aparezcan en orden diferente cada vez que se quiera llevar a cabo la realización de esta pregunta. Y ahora aquí, como vemos, tenemos que ir cubriendo preguntas y respuestas. Tenemos 3 por defecto, que son las que vamos a hacer. Podríamos añadir más si quisiéramos, pero con lo que decíamos antes, de que mejor que estén todas visibles en pantalla. Cubrimos los datos con las diferentes preguntas, que aquí son las definiciones, y las respuestas, que aquí son los nombres de cada una de ellas. Ya decimos, lo hacemos simplemente con 3. De nuevo, distintas opciones de esta amplia rigidez de Moodle. Aquí, como vemos, podemos indicar distintas retroalimentaciones, vamos a llamarle también así a nivel general, que es lo que le va a aparecer al usuario cuando acaba de realizar la pregunta. Si las respuestas son correctas, si son parcialmente correctas, por lo tanto si tiene alguna mal, o si son incorrectas. No vamos a poner nada de momento. Ponemos en la configuración para múltiples intentos una penalización del 10%, por tanto, cada vez que lo vaya queriendo hacer de nuevo, tendrá una penalización en el resultado final, que recordar que pusimos 3 del 10%. También se le puede indicar, después de que lo vaya haciendo, distintas pistas para ayudar a realizarlo. Tampoco en este caso creo que sea necesario usarlo, así que no vamos a cubrir nada más. Simplemente con esto pulsamos en guardar cambios y tendremos creada nuestra primera pregunta. Al volver, ahora ya tiene que aparecer de modo claro dentro del banco de preguntas la pregunta de emparejar que acabamos de crear. Con esto ya hemos creado una pregunta que se encuentra dentro del banco de preguntas y que podemos reutilizar siempre que queramos, y dentro de la categoría que indicamos podemos buscarla. Ahora aquí, como ves, contamos con esta doble flecha que nos permite agregar una pregunta en concreto, pero también podemos, si hubiera más, seleccionar aquellas que quisiéramos y pues posteriormente en añadir a cuestionario. También aquí, como vemos, contamos con la opción de volver a editar una pregunta que ya está en el banco de datos para readaptarla para el examen en el que queremos incluirlo, y con la lupa nos permite poder visualizar la pregunta en una ventana emergente. Así que ahora, como va a ser una sola, podemos pulsar aquí en añadir a cuestionario. Y observa como ahora ya tenemos dentro de nuestro examen la primera pregunta añadida. Una vez añadida, podemos aquí de nuevo observar cómo tenemos la lupa, podemos pulsar y de nuevo una ventana emergente, podemos ampliarlo para que se vea mejor. Aquí tenemos el aspecto que va a tener la pregunta. Ya tenemos nuestro primer examen creado. Cierto que solo de una pregunta puede que no tenga mucho sentido, pero aquí lo tenemos como un cuestionario, así le llaman en la traducción, abierto. Practicaremos en el próximo vídeo tutorial más ejemplos de tipos de preguntas y veremos cómo añadir las preguntas dentro de un examen. Pero de momento vamos a ver este examen y ahora cómo el estudiante puede acceder a él y cómo el profesor puede posteriormente ver los resultados. Ya estamos con el rol de estudiante y ahora, cuando entra en el curso, ya estamos en la página principal del curso, se encontrará con que aquí tiene un examen. Al pulsar sobre el examen aparece el nombre y aquí la descripción. Recuerda que la descripción aquí es un texto, pero podrías haberlo editado e incluir también imágenes como hicimos con las etiquetas o lo que quisieras. Y ahora aquí, como vemos, le indica también el método de calificación más alta y comenzar. Al pulsar en comenzar, llevará al estudiante, a la estudiante, al lugar donde puede realizarlo. Vete observando también donde aparece cada una de las informaciones. Aquí, como vemos, es donde aparece la pregunta. Empareja cada actividad con su definición correcta. Y ahora aquí tendremos que elegir. Vamos a considerar en esta primera que las acierta todas. Y pulsamos en comprobar.
pregunta 1 y aquí, como vemos, ya aparece ahora como correcta y puntúa como 3. Pulsamos en siguiente y ya aparece que el resumen del intento ha hecho un intento y que el estatus es correcto. Permitiría volver al intento y llevar a cabo otros cambios. Eso lo veremos más adelante. Ya digo que vamos a ampliar y ver otros diferentes tipos de preguntas, pero ahora de momento es para ver cómo crear el examen, el banco de datos. Creo que ya son muchos temas tratados en este vídeo tutorial. Así que, ya tal como está, pulsa el estudiante enviar todo y terminar. Está a punto de cerrar este intento. Una vez lo cierre no podrá cambiar sus respuestas. Esto de nuevo está como está configurado este examen en concreto. Así que pulsamos en enviar todo y terminar. Y el estudiante ahora ya ha enviado el examen y observa como aquí ya se lleva a cabo una autocorrección por parte del propio Moodle y como aparece aquí la información: comenzado, estado, finalizado, calificación 3 de 3, el tiempo empleado y el comentario que indicamos para el 100%, que es excelente en este caso. Ya volvemos a estar con el rol de profesor y ahora, como siempre, desde distintos sitios. Por ejemplo, podemos hacerlo directamente desde el propio enlace al examen o también aquí en calificación, dentro de la actividad en concreto, como bien los primeros seres humanos. Aquí tenemos el examen en concreto y aquí podemos ver los resultados. Aquí pulsando ya nos lleva directamente y observa como aquí aparece que María Dávila ha llevado a cabo la revisión, que lo ha finalizado, y en fin, toda la otra información que veía. La calificación ha sido de 100. Este es un ejemplo de autocalificación. Y aquí sería lo que aparecería para todos los estudiantes cuando fueran haciendo la prueba como una estadística. Pues bien, con esto hemos visto los pasos fundamentales en el desarrollo de exámenes en Moodle. En el siguiente video tutorial seguiremos profundizando en tipos de preguntas y en tipos de exámenes, ampliando lo visto hasta ahora, pero creo que ya con esto hemos tratado hoy bastantes temas, así que lo dejamos aquí. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.